He estado esperando este momento durante 20 años sin ni siquiera saberlo. Déjame explicarte cómo un hombre en sus 50 y tantos puede cambiar el destino de una corporación valorada en billones de euros con un simple documento que nunca nadie se molestó en revisar. Un documento que ha permanecido en mis archivos todo este tiempo, silencioso, expectante, como si supiera que algún día sería necesario. Me llamo Javier Castelblanco. Llevo la mayor parte de mi vida adulta en Madrid, en el corazón de la industria tecnológica que supuestamente mueve el futuro. Durante 2 décadas, 20 años exactos, trabajé en Synergix Capital, una de las compañías de infraestructura de datos más importantes de Europa. No era ejecutivo, no estaba en las presentaciones de accionistas, mi oficina no tenía vistas al Paseo de la Castellana. Lo que sí tenía era algo que nadie en los pisos superiores comprendía realmente: responsabilidad. Y papeles. Muchos papeles. Cuando entré a Synergix en 2004, teníamos una misión clara, aunque apenas la entendíamos en ese momento. La computación en la nube no existía todavía para la mayoría del mundo. Los servidores eran máquinas masivas que necesitaban espacio, refrigeración y, sobre todo, ubicación. Nuestro CEO en aquella época, un alemán llamado Klaus Reinhardt, vio una oportunidad en las afueras de Madrid, específicamente en un terreno industrial abandonado cerca de San Sebastián de los Reyes. Era un lugar perfecto: conexión a la red eléctrica principal, proximidad a los nodos de fibra óptica internacionales y, lo más importante, suficientemente lejos del centro para mantener operaciones silenciosas, casi invisibles para el mundo corporativo que competía furiosamente por dominio tecnológico. Klaus me llamó a su despacho un martes por la mañana. Era 2004. El café en su mesa todavía humeaba. Recuerdo el sonido de la ciudad a través de las ventanas. El tráfico de Madrid, implacable, constante, y cómo Klaus parecía completamente desinteresado en todo eso, enfocado únicamente en lo que necesitaba de mí. Javier, me dijo, apoyándose en su escritorio de cristal, sus ojos azul grisáceo fijos en los míos con intensidad alemana. Necesito que te encargues de este proyecto. Las relaciones con el ayuntamiento, los permisos, la negociación del terreno, todo. Tú tienes el contacto con el alcalde. Tú conoces a los abogados correctos. Yo necesito a alguien en quien confiar completamente. No puedo permitir que esto se convierta en un circo político. Fue un honor, pero también una responsabilidad que apenas comprendía en ese momento. Pasé 6 meses, literalmente 6 meses de mi vida, en salas de junta y despachos municipales que olían a humo de tabaco y decisiones corruptas. Negocié con funcionarios madrileños que querían sobornos mal disimulados, presentados como consultoría o servicios administrativos. Trabajé con los abogados de la empresa para asegurar que cada papel estuviera correcto, cada firma en el lugar adecuado, cada cláusula revisada 3 veces. Y finalmente, en octubre de 2005, después de innumerables cafés amargos y negociaciones tensas, firmé el contrato de arrendamiento. El terreno: 120 hectáreas. El precio inicial: 350 millones de euros. La duración del contrato: 50 años con opción de renovación. Eso era dinero, dinero real, serio, en 2005. Y aquí está la parte que cambiará todo. Ese documento llevaba mi nombre como arrendatario principal, no el de Synergix, el mío. Javier Luis Castelblanco García. Cuando le pregunté a Klaus sobre esto, porque en ese momento sí pregunté, lo recuerdo perfectamente, me dijo algo que nunca olvidé. Estábamos en su despacho nuevamente. La ciudad había oscurecido fuera. Sus palabras fueron medidas, confiadas, definitivas. Los propietarios del terreno confían en ti, Javier. Es más seguro así. Cuando seamos más grandes, haremos un traspaso formal. No es complicado. Es una transacción administrativa simple. Ahora mismo, lo importante es que el proyecto avance sin obstáculos políticos. ¿Entiendes? Entendía, o al menos creía que entendía. Pasaron meses, pasaron años. El traspaso nunca llegó. Y honestamente, yo tampoco lo aceleré. Una omisión que me preguntaría sobre durante los próximos 20 años. La empresa despegó. El centro de datos que construimos fue un éxito monumental. Cuando nos conectamos completamente en 2008, apenas a tiempo para la crisis financiera global que haría que nuestros servicios fueran absolutamente esenciales, nos convertimos en una pieza estratégica de la infraestructura española.
Los servidores de media Europa pasaban a través de nuestras máquinas. Bancos, gobiernos, compañías de telecomunicaciones, todos dependían de eso que habíamos construido en San Sebastián de los Reyes. El proyecto inicial de 350 millones se convirtió en una instalación valorada en 800 millones de euros. 800 millones. Una fortuna invisible, operando silenciosamente, produciendo valor constantemente. Y yo seguía siendo el nombre en el papel del arrendamiento. Suena como un conflicto de intereses desde cualquier perspectiva moderna. Pues lo era. Pero durante casi 2 décadas nadie pareció notarlo. O quizás lo notaron y simplemente no les importó. La empresa crecía exponencialmente. Synergix se convirtió en una multinacional. Se fueron comprando y vendiendo acciones. Los fondos de capital riesgo entraban y salían como agua. Cambió la junta directiva completamente, 2 veces, 3 veces. El CEO alemán se jubiló a Suiza. Llegó otro CEO, y luego otro, y otro más. Cada uno con su propia visión, su propia agenda de transformación. Y yo seguía ahí, año tras año, asegurándome de que todo funcionara. No subí rápidamente en el escalafón corporativo porque, honestamente, no quería. Prefería estar fuera de la política de oficina, fuera de las guerras de ego entre ejecutivos que competían por poder. Tenía mi equipo. Teníamos nuestras responsabilidades. Hacíamos nuestro trabajo correctamente. Era una vida tranquila, predecible, satisfactoria en su propia forma discreta, hasta el día en que dejó de serlo. El 14 de marzo de 2024, un jueves ordinario que no parecía diferente de ningún otro jueves ordinario, me llamó Martín Rodríguez, el director de Recursos Humanos. Una llamada a las 3:30 de la tarde. Esto es importante porque después de 20 años, aprendes a leer el lenguaje no hablado de una empresa. Nada bueno llega en forma de llamada sorpresa de Recursos Humanos a media tarde. Nada bueno nunca. Javier, dijo Martín, y pude escuchar la tensión ensayada en su voz. Esa tensión profesional que alguien practica antes de hacer algo que sabe que es desagradable. ¿Podrías venir a mi despacho ahora? Es bastante importante. Lo supe en ese momento. No era paranoia. Era experiencia, intuición, años de estar en las sombras observando cómo funcionaban realmente las cosas en una empresa grande. Había visto estos llamados antes con compañeros. Sabía exactamente que venía. Subí al piso 14, donde estaban las oficinas de administración, donde vivían los encargados de decidir destinos corporativos. Madrid brillaba bajo mis pies a través de las ventanas, la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, los edificios plateados del Paseo de la Castellana capturando la luz de la tarde. Es curioso cómo notas cosas como eso con una claridad cristalina, cuando sabes que algo malo está a punto de suceder. La ciudad sigue siendo hermosa incluso cuando tu mundo está a punto de colapsar. Martín estaba sentado tras su escritorio. No era un escritorio ordenado. Había papeles por todas partes, carpetas apiladas, la evidencia visible de una empresa que se despedía de gente. A su lado estaba Elena Vázquez, la abogada corporativa. Elena no era una mala persona, nunca lo fue. Pero en ese momento representaba exactamente lo que era: un procedimiento. Una caja que debía marcarse. Una formalidad legal. Por favor, siéntate, dijo Martín, haciendo un gesto hacia la silla enfrente de él. Me senté. El cuero de la silla susurró bajo mi peso. Javier, necesitamos hablar sobre el futuro de tu posición en Synergix. Pausa profesional, estudiada. La empresa está en un periodo de transformación digital, modernización. Tenemos nuevas directrices de la junta directiva y, bueno, necesitamos hacer ajustes en la estructura de personal, ajustes estratégicos. Elena metió su oreja, literalmente se inclinó hacia adelante, como si tuviera algo urgente que agregar. Queremos asegurar que Synergix atraiga y retenga talento joven, dijo Elena, como si estuviera leyendo de un guión corporativo. Probablemente lo estaba, probablemente había practicado esta frase. Talento dinámico que pueda impulsar la innovación y transformación. Gente con energía fresca. Gente que se alinee con nuestros objetivos de transformación digital y modernización de procesos. Había 2 formas de interpretarlo. Una era que la empresa genuinamente necesitaba sangre nueva. La otra era exactamente lo que era, disfrazado en lenguaje corporativo. Decían que yo era demasiado viejo. ¿Estás diciendo que me vas a despedir?, pregunté directamente. No veía razón para coquetear con eufemismos. Martín miró a Elena.
Elena miró a Martín. Era una coreografía corporativa que había visto 100 veces. No se trata de un despido exactamente, comenzó Elena, alcanzando un folder de cartulina manila. Se trata de una reestructuración, una optimización. Synergix va a iniciar una ERE, un expediente de regulación de empleo. Es una opción de jubilación anticipada con un finiquito generoso, muy generoso en realidad, considerando tus 20 años de antigüedad. ERE, expediente de regulación de empleo. El término español para lo que en otros países simplemente llamarían un despido masivo. Un eufemismo burocrático, pero suena más oficial, más procedimentado, más legal. Abrieron el folder. Me mostraron números, gráficas, cálculos actuariales. Las matemáticas, honestamente, no eran del todo malas para una jubilación a los 53 años. Aproximadamente 600.000 euros, calculado de acuerdo al convenio colectivo, considerando mis 20 años de antigüedad. Suficiente para vivir cómodamente en España si eres sensato. Suficiente para comprar un apartamento más grande. Suficiente para viajar. Suficiente para desaparecer silenciosamente en el ocaso de tu carrera profesional. Eso era lo que esperaban, que tomara el dinero, que desapareciera tranquilamente sin causar problemas, que aceptara la narrativa de que la empresa simplemente estaba modernizándose y que yo era una víctima colateral aceptable de esa modernización. Escuché a Elena hablar sobre los próximos pasos, los procedimientos legales, la documentación, los formularios que debían ser rellenados. Que habría un periodo de consulta legal, aunque estaba claro que no era una consulta sino una formalidad, un requisito legal que ya había sido completado antes de que Martín me llamara. Que podrían ofrecer apoyo de outplacement, conexiones con consultores de carrera, recursos para encontrar nuevo trabajo. Que mi información de acceso se cancelaría en 14 días. 14 días para aprender que ya no eras necesario. Para despedir a tus colegas. Para empacar tu escritorio. Dejé que terminara. No argumenté. No me quejé. No protesté. Solo escuché, asintiendo ocasionalmente, el cuadro de un hombre que aceptaba su destino corporativo. Cuando terminó, me levanto lentamente. Martín me miró con algo que parecía culpa. No una culpa genuina, sino la culpa simulada de alguien que sabe que está haciendo algo incómodo, pero que ha sido autorizado a hacerlo. ¿Preguntas?, preguntó. Una pregunta, tenía una. Una pregunta muy importante, de hecho, pero no era el momento de hacerla. Primero necesitaba verificar algo en mis archivos. Primero necesitaba que mi memoria, que había permanecido dormida durante 19 años, se despertara completamente. No, dije. Gracias por tu tiempo, Martín. Elena, aprecio la claridad. Bajé del piso 14 como un hombre calmado, como un hombre que aceptaba su destino corporativo, como un hombre que simplemente estaba procesando una transición de vida normal. Lo que nadie sabía es que mientras caminaba hacia mi escritorio en el piso 8, rodeado de más sangre joven que ya estaba siendo reclutada para reemplazarme, mi mente estaba reconstruyendo una conversación de hace casi 2 décadas. Klaus en su despacho, su voz segura, el documento de arrendamiento, las palabras exactas. Haremos un traspaso formal más adelante, no es complicado. Ese traspaso nunca llegó. Y de repente, como si alguien acabara de encender una luz en una habitación que había estado oscura durante 20 años, vi exactamente lo que había sucedido, o más precisamente, lo que no había sucedido. Mientras el resto de la empresa creía que podía simplemente deshacerse de mí, un empleado viejo, un peso muerto en su transformación digital, yo era el único nombre en un documento que valía 800 millones de euros. El documento que les permitía operar. El documento que había permanecido en mis archivos todo este tiempo, silencioso, esperando. Pasé los siguientes 3 días haciendo algo que nadie en Synergix me había visto hacer. Nada aparente. Llegué a la oficina a mis horas normales, como siempre. Hablé con mi equipo sobre los proyectos en curso como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de recibir una sentencia de muerte corporativa. Comí en la cafetería. Mandé algunos correos sobre mantenimiento de servidores y configuraciones de red. Actué como si fuera un hombre que simplemente estuviera esperando su finiquito, aceptando su suerte, preparándose para el retiro. Pero en realidad, estaba en mi apartamento a las 11 de la noche, con las cortinas cerradas, leyendo un documento que no había tocado desde 2005. El contrato de arrendamiento.
19 años de polvo virtual en mis archivos digitales, almacenado en carpetas que raramente revisaba. Lo abrí con manos que temblaban, no de miedo, sino de adrenalina pura, de la extraña emoción de ver cómo las cosas encajan después de tanto tiempo, de comprender que el universo a veces coloca poder en tus manos de las formas más inesperadas. Comencé a leer. Cada palabra, cada párrafo, cada sección numerada. Artículo 3, sección B. El arrendatario, identificado como Javier Luis Castelblanco García, tendrá derechos exclusivos sobre la propiedad arrendada por un periodo de 50 años, con opción de renovación bajo términos mutuamente acordados. Artículo 7, sección A. Cualquier traspaso de derechos de arrendamiento requiere notificación escrita al propietario y consentimiento mutuo de todas las partes interesadas. Dicho traspaso debe ser documentado mediante instrumento legal formal y registrado con las autoridades municipales competentes. Pasé las siguientes 4 horas leyendo cada párrafo, cada cláusula, cada definición legal que había sido redactada cuidadosamente por abogados que ahora probablemente estaban jubilados o fallecidos. Y lo que encontré fue algo que los 20 años de cambios corporativos, de fusiones y adquisiciones y reestructuraciones, nunca resolvieron. No había constancia de que el arrendamiento hubiera sido transferido a Synergix Capital en ningún momento. No había documentación, no había firma, no había registro municipal. Simplemente no existía. Eso significaba que legalmente, técnicamente, constitucionalmente, Synergix operaba en terreno que ellos no poseían. El terreno donde se ubicaba el centro de datos de 800 millones de euros. El activo más valioso de la empresa, el corazón de su operación global, era legalmente mío. Mío. Me tomé un Rioja muy bueno esa noche, un reserva de la Rioja Alta que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Lloré un poco también, no de tristeza, sino de una combinación extraña de emociones que nunca había experimentado antes. La frialdad de la venganza finalmente realizándose, la satisfacción de la justicia poética, la comprensión de que mi vida acababa de cambiar de una manera que nunca habría podido anticipar, que nadie podría haber anticipado. A la mañana siguiente, con los ojos todavía un poco rojos, pero la mente absolutamente clara, llamé a un abogado. No fue cualquier abogado, fue Roberto Marroquín, un socio senior en Marroquín y Asociados, con oficinas en la calle Serrano. Roberto y yo nos conocíamos desde hace años, no como amigos cercanos, pero como profesionales de Madrid que operan en el mismo ecosistema, que se encuentran en eventos de negocios, que comparten contactos. Había trabajado con él en algunos asuntos menores de la empresa a lo largo de los años. Era inteligente, era discreto, y lo más importante, no estaba asustado de Synergix Capital. Roberto, dije cuando se puso el teléfono, mi voz deliberadamente calmada. Necesito un consejo legal muy confidencial. ¿Puedes recibirme hoy? Acudí a su despacho a las 4 de la tarde. Era un lugar que olía a libros antiguos, cuero de lujo y aire acondicionado corporativo que funcionaba perfectamente. Roberto era un hombre en sus 60 y tantos, calvo, con anteojos que se ajustaba constantemente y una expresión de permanente curiosidad intelectual. Su escritorio estaba cubierto de papeles, documentos legales, carpetas de casos, notas escritas a mano en una letra que era casi ilegible. Le mostré el documento de arrendamiento. Sin explicación, solo el documento, impreso en papel de color crema. Luego le expliqué la situación. Toda la historia. 20 años. Klaus. La promesa de un traspaso que nunca llegó. Mi despido hace 3 días. La epifanía nocturna. Y mientras lo hacía, vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, como un actor que se abre paso a través de una escena complicada. Primero había sido cortesía profesional, un abogado escuchando a un cliente. Luego fue atención genuina. Luego fue incredulidad. Y finalmente, fue algo muy parecido a la admiración. Dios mío, dijo Roberto, levantando la vista del documento, sus anteojos reflejando la luz de la tarde. ¿Me estás diciendo que llevas 20 años siendo el arrendatario legal de 800 millones de euros en activos corporativos sin que nadie, absolutamente nada ni nadie, se haya dado cuenta de documentar la transferencia? Aparentemente, dije. Roberto se quitó los anteojos y se masajeó los ojos durante un largo tiempo. Luego sonrió. Una sonrisa verdadera, de genuina apreciación, como si acabara de ver una obra maestra. Javier, esto es...
Hizo una pausa buscando las palabras exactas. Extraordinario. Potencialmente extraordinario. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿qué quieres hacer al respecto? Esa era la pregunta, ¿verdad? Cuando alguien comete un error catastrófico contigo, un error que beneficia completamente tu posición, tienes opciones. Muchas opciones. Algunas personas buscan venganza directa, buscando destruir. Algunos buscan justicia poética. Algunos buscan dinero puro. Y algunos, los más raros y quizás los más peligrosos, buscan hacer un punto. Quiero que dejen de ser hipócrita, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Me despidieron diciendo que necesitaban sangre joven, que necesitaban gente más dinámica, más innovadora, más alineada con sus objetivos de transformación digital. Mentiras corporativas que me dijeron a la cara mientras estaban parados en terreno que solo pueden operar porque yo lo permito, que solo pueden ocupar porque mi nombre está en un papel que guardé todo este tiempo. Roberto asintió, escribiendo notas en su libreta de abogado, una de esas analógicas que algunos abogados de la vieja guardia todavía prefieren, quizás porque confían más en tinta que en píxeles. ¿Y qué significa dejar de ser hipócrita en términos prácticos?, preguntó, mirándome directamente. Que reconozcan la realidad, dije. Que reconozcan que no pueden simplemente deshacerse de mí como si fuera un empleado viejo inconveniente. Porque primero, eso requeriría que yo no existiera legalmente en el terreno en el que operan. Y segundo, porque tengo el poder real, documentado, legal, para detenerlos. Roberto miró el documento nuevamente. Su expresión se volvió concentrada, abogadil, como si estuviera calculando movimientos en un ajedrez complicado. Legalmente, comenzó, ajustándose los anteojos nuevamente, tienes razones sólidas, extraordinariamente sólidas. El arrendamiento está claramente a tu nombre. No hay constancia de transferencia, ninguna documentación de cesión. Synergex puede argumentar que fue un error administrativo de hace 20 años, pero es un error que a ellos les corresponde corregir, no a ti. Y técnicamente, si quisiera, podrías... ¿Iniciar procedimientos de desalojo?, completé. Exactamente, dijo Roberto. Podrías presentar una notificación de incumplimiento de contrato, aunque no hay incumplimiento de pago, porque se trata de una cuestión fundamental de identidad legal del arrendatario. Y luego, podrías solicitar una rescisión del contrato y desalojo de la propiedad. Sería complicado, sin duda. Sería una batalla legal, pero técnicamente viable, legalmente defensible. ¿Cuánto costaría?, pregunté. Roberto hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza, sus dedos tamborileando contra su escritorio. Para los procedimientos legales, considerando que esto probablemente iría a medios litigios antes de resolverse, porque Synergex van a pelear duro, van a gastar lo que sea necesario, estamos hablando de 30 a 50 mil euros en honorarios legales para mi firma. Pero eso es absolutamente nada comparado con lo que Synergex gastaría defendiéndose. Y luego está el factor de disrupción operacional. Explica, dije. Un desalojo de la propiedad en la que se ubica el centro de datos más importante de una empresa multinacional, eso no se puede simplemente ignorar o esperar a que se resuelva en los tribunales como si fuera un caso menor. Tendrían que cesar operaciones inmediatamente, mover cientos de toneladas de equipo, buscar nuevas instalaciones que cumplan con especificaciones idénticas. Potencialmente perder clientes importantes. El daño financiero sería absolutamente colosal. Bebimos café mientras Roberto trabajaba a través de los detalles legales. El café era excelente, mucho mejor que el que servían en Synergex. Resultó que el procedimiento era, de hecho, relativamente simple en términos procedimentales, aunque no en complejidad emocional o negociadora. Un juzgado de lo civil tendría que validar que había una violación clara de la identidad del arrendatario. Luego vendría un periodo de resolución, usualmente entre 2 y 6 meses, dependiendo de las apelaciones y las tácticas dilatoras. Y si no se resolvía, vendría el desalojo propiamente. No era rápido, pero era inexorable. Era la ley trabajando exactamente como estaba diseñada para funcionar. Hay una cosa, dijo Roberto mirándome directamente a los ojos, que necesitas entender completamente antes de proceder. Si haces esto, si presentas los documentos de notificación de incumplimiento, Synergex comprenderá exactamente lo que está sucediendo. No será una sorpresa gradual. Será una batalla legal clara, visible, documentada. ¿Estás preparado para eso? ¿Para la confrontación?
para que todo se vuelva, digamos, menos discreto? Completamente, dije, y lo decía en serio. Pero no fue hasta salir del despacho de Roberto, caminando por la calle Serrano bajo la luz naranja de las farolas de Madrid en la tarde, que realmente pensé en lo que significaba eso. Synergix iba a pelear. Iban a traer a sus propios abogados, probablemente a varios de los mejores bufetes legales de Madrid, firmas que representaban a multinacionales. Iban a revisar cada línea de cada documento. Iban a argumentar que había una transferencia implícita, que había una cesión de derechos tácita, que habían actuado en buena fe durante 20 años. Podrían ganar. Jurídicamente, la ley a veces favorece lo que se llama adquisición por uso. Si una empresa ha operado legalmente en terreno durante 20 años sin objeciones claras, a veces eso puede establecerse como posesión legal válida. Roberto me había explicado esto con claridad. Era complicado. Era un riesgo real. Pero aquí estaba la cosa. Yo no estaba buscando ganar el juicio de una forma limpia. Estaba buscando obligarles a pedir perdón. Durante los siguientes 4 días, reuní documentación. Llamé a contactos que tenía desde hace años, gente en el ayuntamiento, gente en organizaciones de propietarios, gente que recordaba 2005 y los procedimientos originales. Traté de construir un archivo tan sólido, tan documentado, que cualquier juez vería esto no como una disputa legal compleja, sino como lo que realmente era: una empresa multinacional que cometió un error administrativo colosal hace 20 años, y luego intentó deshacerse de la persona que había mantenido silenciosamente en orden durante todo ese tiempo. El jueves por la noche, 3 días después de mi reunión con Roberto, envié un correo a Martín Rodríguez. Martín, después de reflexionar sobre la oferta de ERE, tengo preguntas sobre los detalles legales del finiquito y cómo esto afecta mis derechos sobre ciertos activos que he estado manejando. ¿Podrías reunirte conmigo mañana para aclarar algunos puntos? Fue un correo completamente inocente, completamente plausible. Martín respondió de inmediato con un «Por supuesto, sin problema». Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, viernes 22 de marzo de 2024, llegué a las oficinas de Synergix a las 8 de la mañana. Estaban, como siempre, limpias y modernas, reflejando exactamente lo que querían que la empresa fuera: ordenada, joven, futura. El atrio de entrada reflejaba la luz de la mañana como un espejo. Los empleados jóvenes, la sangre nueva que supuestamente la empresa necesitaba, pasaban por las puertas de cristal, vasos de café en las manos, en sus iPhones, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Subí al piso 14. Martín y Elena estaban en la sala de conferencias. Tenían más papeles, más números, más documentación de despido. Javier, dijo Martín, levantándose para saludarme, gracias por venir, es bueno verte. ¿Alguna pregunta específica sobre el finiquito? Estuve tentado de hacerla entonces. Estuve tentado de poner el documento de arrendamiento en la mesa, frente a ellos, y ver sus caras transformarse de profesionalismo corporativo a completa comprensión del error que habían cometido. Pero no era el momento. Primero necesitaba que me dieran el finiquito. Primero necesitaba que terminara formalmente mi empleo. Porque una vez que fuera un empleado, una vez que estuviera legalmente separado de la empresa, entonces el documento de arrendamiento se volvería verdaderamente mío. No parte de mi paquete de empleo, no algo que podría ser argumentado como parte de mis responsabilidades corporativas, sino un activo personal que había poseído todo el tiempo. Así que pasé una hora haciendo preguntas sobre porcentajes, sobre impuestos de retención, sobre los plazos exactos del pago, sobre cómo sería depositado. Fue un ejercicio en autocontrol absoluto. Alrededor de las 10 de la mañana, Martín me alcanzó los documentos finales. Había varios papeles grapados juntos. Esto es todo, dijo. El finiquito, la renuncia formal, el acuerdo de no competencia, aunque honestamente no creo que vayas a competir contra nosotros. El acuerdo de confidencialidad. Todo necesita tu firma. Si lo firmas hoy, el pago se procesa el próximo lunes. Lunes. El próximo lunes sería el 25 de marzo. Firmé. Fue la firma más importante de mi vida. No porque estuviera aceptando dinero, aunque sí lo estaba, 600.000 euros, dinero muy real, sino porque al firmar estaba declarando formalmente: ya no soy empleado de Synergix Capital, he terminado mi relación laboral, he aceptado la separación. Y al no serlo, todas las protecciones que una empresa puede ofrecerle a sus empleados, todas las complicaciones legales de despedir a alguien,
todas las regulaciones de empleo españolas desaparecían del horizonte. Quedaba solo un hombre, un ciudadano privado, y un documento de arrendamiento. Martín me ofreció un café de despedida. Lo acepté. Fue un poco amargo, como todo en ese momento parecía serlo. A las 12:30 de ese viernes, mi acceso corporativo fue revocado. Recibí un correo automático de seguridad informándome que mi identificación ya no era válida. 20 años de entradas a edificios con tarjetas de acceso, acceso a servidores, derechos administrativos a sistemas, todo terminado en un correo de máquina enviado por un sistema automatizado que ni siquiera sabía quién era yo. Me fui a casa. El fin de semana fue la agonía de la espera. Roberto me había instruido a no hacer nada hasta que el finiquito se procesara completamente, para asegurar que no hubiera manera de que Synergix pudiera argumentar posteriormente que había firmado bajo duress, bajo amenaza, falsamente. Así que pasé el sábado y domingo en mi apartamento en Salamanca, viendo Madrid desde mi balcón en el piso 16, sintiéndome extrañamente liviano. Después de 20 años de responsabilidad constante, de preocupaciones operacionales, de crisis en el data center a las 3 de la mañana cuando un servidor fallaba, estaba libre. Libremente desempleado, libremente rico en dinero de despido, libremente poseedor de documentos que valían más que cualquier salario que podría haber ganado, pero también libremente portador de una responsabilidad legal que ninguno de los ejecutivos de la empresa había anticipado que existiera. El lunes por la mañana, el 25 de marzo de 2024, recibí confirmación de que el finiquito había sido procesado completamente. 600.000 euros en mi cuenta bancaria, el dinero del silencio, el precio de desaparecer tranquilamente, el dinero que la empresa esperaba que me hiciera desaparecer sin causar problemas. Llamé a Roberto a las 8 de la mañana, antes de que su secretaria llegara a la oficina. «Es hora», dije simplemente. «Entendido», respondió, sin necesidad de explicación. «Te veré a las 10». En el despacho de Roberto, con café frío sobre el escritorio y Madrid brillando bajo nuestros pies en la mañana clara, preparamos el documento que sería la sentencia de muerte de la operación despreocupada de Synergix. No fue una notificación casual o amenazante. Roberto es abogado de clase mundial, quizás no lo suficientemente famoso para estar en los periódicos nacionales, pero el tipo de abogado que otros abogados respetan en silencio, que temen enfrentar en la corte. El documento que preparó fue un trabajo de artesanía legal pura. Fue cortés, fue profesional, fue absolutamente demoledor. Estimado Synergix Capital S.L. y sus representantes legales, comenzaba, en un tono que era casi amistoso. Luego procedía a establecer, con referencia sistemática al Código Civil Español, exactamente qué había sucedido durante 20 años. Como un documento de arrendamiento había permanecido bajo el nombre de Javier Luis Castelblanco García de forma ininterrumpida. Como ninguna transferencia formal se había realizado jamás, documentado, registrado. Como la empresa había operado continuamente bajo un error administrativo que se había convertido en costumbre corporativa. Y como resultado directo, la identidad legal del arrendatario nunca había cambiado. Lo que esto significaba, en términos legales precisos, era que había un incumplimiento de un término fundamental del contrato. Synergix no era, técnicamente, el arrendatario autorizado del terreno bajo la ley española. Y bajo la ley española, cuando hay un incumplimiento de un término fundamental, especialmente uno que afecta la identidad legal del arrendatario, el contrato puede ser rescindido. Roberto no estaba pidiendo dinero. No estaba buscando negociación inicial. Estaba simplemente informando a Synergix que tenían 30 días, un plazo amplio, casi generoso, para remediar la situación. Lo que significa transferir formalmente el arrendamiento a nombre de Synergix Capital, obteniendo el consentimiento del propietario original y ofreciendo una compensación apropiada al arrendatario actual por los derechos de transferencia. O de lo contrario, procederíamos con procedimientos legales formales de desalojo. Leyó el documento conmigo, cada párrafo, cada cita legal, cada cláusula de respaldo. «Esto es limpio», dijo Roberto finalmente, con una sonrisa profesional. «Es técnicamente indestructible, incluso si tienen los mejores abogados del país, y tendrán los mejores abogados del país. No pueden refutar esto de forma clara. Pueden intentar argumentar que fue una transferencia implícita.
pueden intentar invocar la adquisición por uso, pero los hechos documentales son demasiado claros, demasiado específicos. El silencio durante 20 años no es lo mismo que consentimiento legal. ¿Cuándo lo enviamos?, pregunté. Ahora, dijo Roberto, y va certificado, con firma notarial, con copia al propietario del terreno original, que se llama, miró sus notas, la Fundación Patrimonio Industrial de Madrid. También va al juzgado como notificación previa a procedimientos formales. Todo legal, todo documentado, todo irrevocable. Así que ese día, el 25 de marzo de 2024, el documento fue enviado. Fue enviado por mensajero, en persona, a los abogados corporativos de Synergix. No fue un correo electrónico que pudiera ser ignorado o borrado. No fue una llamada telefónica que pudiera ser negada. Fue un documento certificado con firma notarial, entregado personalmente, con recibido de entrega. Fue tangible, fue real, fue irrevocable, y fue completamente inesperado. Supe que había llegado porque, 3 horas después de que el mensajero lo entregara, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía inmediatamente, pero supe exactamente quién era cuando respondí. ¿Javier? La voz era de alguien que había estado corriendo, o al menos muy perturbado. Pasos, respiración agitada. Era Martín Rodríguez. ¿Dónde estás? En mi casa, dije calmadamente. ¿Por qué? ¿Acabas de enviar algo a recursos legales? Un documento. De tu abogado, diciendo algo sobre un arrendamiento. Javier, ¿qué está sucediendo? ¿Estás demandando a la empresa? Sonreí, no pude evitarlo. La ironía era demasiado perfecta. Martín, deberías hablar con Elena, y quizás también con el CEO, porque creo que tienen un problema bastante importante que resolver, un problema que va a requerir toda su atención. Colgué el teléfono. Lo que sucedió durante las siguientes 48 horas fue el equivalente corporativo de ver a un edificio que pensabas que era sólido comenzar a colapsar en tiempo real. Fue caótico, fue hermoso, fue completamente inevitable. Roberto me mantuvo informado sobre cada desarrollo, cada llamada, cada reacción. El CEO de Synergix en ese momento era un hombre llamado Miguel Ángel Vázquez Torres, no relacionado con Elena, la abogada, aunque compartían el apellido. Miguel Ángel era de la nueva guardia de ejecutivos tecnológicos. Dinámico, joven aún, obsesionado con crecimiento exponencial, con transformación digital, con disruption. El tipo de hombre que cree que la gente es un recurso que se puede optimizar, refactorizar, descartar. Había visto a Miguel Ángel 1 o 2 veces en los últimos años, en presentaciones de junta directiva donde yo estaba en el fondo tomando notas sobre infraestructura. No lo conocía personalmente, pero sabía que sus reuniones generalmente causaban pánico silencioso en los pisos inferiores. Él era el tipo de CEO que podía reorganizar departamentos completos con una decisión de media tarde. Cuando recibió la notificación de desalojo potencial, entró en pánico no tan silencioso. Roberto me contó que recibió una llamada de los abogados corporativos de Synergix aproximadamente 40 minutos después de que el documento fue notificado. Querían hablar. Querían resolver esto discretamente, sin escalada. No hay nada que resolver en términos de negociación, dijo Roberto, su voz tranquila pero firme. A menos que Synergix esté preparada para transferir el arrendamiento a su nombre de inmediato y ofrecer una compensación apropiada al arrendatario actual. Pausa. Un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Qué clase de compensación?, preguntaron los abogados, con cuidado. Roberto me pasó el teléfono. 100 millones de euros, dije. Hubo un silencio muy largo. Pude escuchar voces murmurantes al fondo. Eso es extorsión, fue la respuesta final, un poco débil. No, dije tranquilamente, cada palabra elegida con precisión. Es el precio de estar en terreno que no te pertenece legalmente. El centro de datos que construiste vale 800 millones de euros. Yo poseo el terreno bajo el cual opera. Legalmente, documentalmente. La compensación que pido es equivalente a la expectativa razonable de renta que ustedes han ahorrado durante 20 años al no tener que pagar arrendamiento apropiado. Si piden un cálculo, pueden revisar los precios de mercado para instalaciones similares en la región de Madrid. Les estoy siendo muy generoso. Esto fue, por supuesto, una mentira calculada. 100 millones era imposible, lo sabía, pero era un punto de partida. Roberto me había aconsejado sobre negociación estratégica hace un par de horas en su despacho. Empieza alto, me dijo.
Siempre empieza mucho más alto de lo que quieres. Les da algo sobre lo cual negociar, algo que pueden ahorrar dinero comprando de vuelta. Sin eso, terminas con nada. Lo que yo realmente quería, lo que había querido desde el principio, desde el momento en que Martín me llamó, era que reconocieran lo que habían hecho, que me pidieran disculpas genuinas, que dejaran de ser hipócritas sobre la sangre joven y la transformación digital y la razón de mi despido. Pero primero tenían que sufrir un poco. Tenían que comprender que no eran todopoderosos, que no podían simplemente descartar a la gente sin consecuencias, que la vida corporativa tiene límites. Las siguientes 72 horas fueron de relativa calma en la superficie, nada de nuevas comunicaciones directas. Pero Roberto me dijo que internamente, Synergix estaba en crisis completa. El CEO fue convocado a una junta de emergencia con la junta directiva. Los abogados corporativos fueron consultados. Fueron llamados expertos en derecho de propiedad inmobiliaria. Se pusieron en contacto con abogados litigadores que tenían experiencia en disputas de arrendamiento. Algunos del personal de operaciones comenzó a hacer preguntas incómodas sobre por qué, exactamente, el arrendamiento nunca había sido transferido formalmente en 2 décadas. Klaus, el CEO original que me había pedido que firmara el contrato en 2005, fue sacado de su retiro tranquilo en Suiza y consultado vía llamada de emergencia. Resultó que Klaus recordaba exactamente por qué nunca se hizo la transferencia y por qué había parecido una buena idea en 2005. Porque los propietarios del terreno original, la Fundación Patrimonio Industrial, eran quisquillosos sobre a quién le arrendaban. Querían asegurarse de que el terreno era usado responsablemente, que no sería subarrendado a entidades problemáticas, que mantendría su integridad industrial. Confiaban en mí personalmente. Una transferencia directa a una corporación multinacional les habría hecho perder control. Así que fue más fácil, más seguro, simplemente dejar el documento a mi nombre, con la promesa de una transferencia futura que era tan casual que fue olvidada completamente. Debería haber sido una mera formalidad después de unos años, me dijo Roberto que Klaus había dicho a los abogados. Pero 24 cambios de CEO después, 3 fusiones, innumerables reestructuraciones, nadie se acordaba. O nadie pensó que importaba. El jueves por la noche, 3 días después del documento inicial, una semana después de mi despido, recibí una llamada de Roberto. Miguel Ángel Vázquez Torres quiere reunirse contigo, dijo Roberto. Personalmente, en su despacho, mañana, a las 10 de la mañana. ¿Para qué?, pregunté, aunque lo sabía perfectamente. Synergix había calculado que la única forma de resolver esto era a través de una negociación directa, de persona a persona, donde tal vez pudieran apelar a la razón, a la humanidad, a la comprensión mutua. Para disculparse, diría yo. Y para negociar una resolución, respondió Roberto. Me encontré con Miguel Ángel el viernes a las 10 de la mañana en las torres de Synergix. Fue extraño volver. El lugar que había sido mi lugar de trabajo durante 20 años, ahora en realidad prohibido para mí. Mi acceso estaba desactivado, así que tuve que ser escoltado por seguridad, como si fuera un visitante, un extraño, alguien que no pertenecía. Los empleados jóvenes, la sangre nueva que supuestamente la empresa necesitaba, me miraron con curiosidad cuando pasé. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué seguridad lo estaba acompañando? ¿Acaso era una amenaza? El despacho del CEO estaba en el piso 32. Tenía vistas a toda Madrid, vistas mejores que la mayoría de hoteles de 5 estrellas. Y Miguel Ángel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera a la ciudad, las manos en los bolsillos, cuando entré. Javier, dijo, dándose la vuelta. Extendió su mano. Su expresión era una mezcla interesante de frustración, respeto genuino y algo muy parecido al miedo. Miguel Ángel, respondí, estrechando su mano. Su apretón fue firme. Necesitamos hablar, dijo, señalando las sillas cerca de las ventanas. Nos sentamos. Él ofreció café. Acepté. El café fue excelente. Mejor que el que habíamos tomado durante mi partida, mejor que el café de la cafetería corporativa. Este era café de ejecutivo, café que se tomaba en serio. Primero, comenzó Miguel Ángel, sus ojos mirándome directamente. Quiero disculparme, realmente, por cómo fue manejado tu salida. Fue agresivo, fue insensible, fue, honestamente, grosero. No fue como debería haber tratado a alguien que dedicó 20 años a esta empresa,
alguien que construyó parte de lo que hace que esta empresa funcione. Esperé. Sabía que había más. Pero, continuó, y su tono cambió. Se volvió más formal, más cuidadoso. También necesito que entiendas la posición en la que estamos ahora. El problema del arrendamiento. Esto es un asunto existencial para Synergix. Es literalmente una cuestión de supervivencia empresarial. Si pierdo acceso a esta instalación, prácticamente toda la compañía colapsa. Nuestros accionistas, nuestros clientes, nuestras operaciones globales, todo depende de ese centro de datos. Es el corazón de todo lo que hacemos. Lo sé, dije, siempre lo he sabido. Así que necesitamos resolver esto, de una manera que funcione para ambos, de una manera que sea justa. Tú mencionaste 100 millones de euros. Ese número no es realista. Financieramente no puedo justificarlo ante los accionistas. Pero también entiendo que tienes una posición fuerte. Tienes derecho. Así que, ¿cuál es el número real? ¿Cuál es el número con el que podrías vivir? ¿Cuál es el número que hace que esto se termine? Aquí estaba el momento. Era hora de dejar de ser un adversario puramente legal y comenzar a ser una persona. Una persona que había sido tratada injustamente, pero que también comprendía la complejidad de las situaciones corporativas. No quiero dinero, dije. Miguel Ángel me miró como si hubiera hablado en un idioma que no comprendía. Su expresión fue genuinamente confundida. ¿Disculpa? No quiero tu dinero. Tengo suficiente para vivir cómodamente. El finiquito que ya acepté es más que adecuado. Lo que quiero es que reconozcas que cometieron un error fundamental, que despidieron a alguien después de 20 años, basándose en una mentira corporativa sobre sangre joven y transformación digital, cuando en realidad acaban de descubrir que ese alguien era el único que los mantenía de pie legalmente. Miguel Ángel se inclinó hacia atrás en su silla, procesando esto. ¿Y eso es realmente todo?, preguntó, con una mezcla de alivio y suspicacia. No, continué. También quiero que ofrezcas una solución que respete ambas partes. Una solución que reconozca que cometiste un error, pero que también reconozca mi contribución. Yo transferiré el arrendamiento a Synergix formalmente. Haremos los papeles correctos, obtendremos el consentimiento del propietario original, registraremos todo adecuadamente. Pero será bajo un nuevo acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó. Una pensión, completamente separada de mi finiquito anterior. Algo que reconozca mi contribución histórica, mis 20 años. Algo que reconozca que ustedes ganaron 800 millones de euros en valor mientras yo ganaba un salario medio. Tal vez 30 millones de euros, pagados durante los próximos 5 años. Y una cláusula que establece que Synergix no puede desalojar al arrendatario actual, yo, sin causa legal válida y notificación previa. Miguel Ángel procesó esto lentamente, bebiendo su café. ¿Y si no aceptamos?, preguntó finalmente. Entonces Roberto presenta los documentos de desalojo formales, y la ley española hará el resto. Synergix tendrá que encontrar un lugar completamente nuevo para el centro de datos, una tarea de años, de cientos de millones de euros. Se llevará tiempo, costará dinero, será público, y tus accionistas te culparán por no haber revisado tus propios documentos antes de despedir a gente. Sonreí. O, continué, puedes admitir el error, hacer lo correcto, y todos podemos avanzar. Miguel Ángel se levantó, caminó hacia la ventana nuevamente. Madrid brillaba bajo sus pies, indiferente a las negociaciones que sucedían en esta oficina en el piso 32. 30 millones, dijo finalmente, sin darse la vuelta, en 5 años. Eso se puede hacer. La compañía puede justificarlo como parte de un acuerdo de resolución de litigio. Pero necesita ser confidencial. Si los accionistas se enteran de los detalles reales, si los medios se enteran, si esto se vuelve público, habrá caos. Está bien, dije. Lo haremos confidencial. Diremos que fue un arreglo de litigio relacionado con cuestiones técnicas de identificación del arrendatario. Esto es, técnicamente, verdad. No estamos mintiendo, solo estamos siendo discretos. Miguel Ángel se dio la vuelta. ¿Disculpas?, preguntó. ¿Disculpas?, respondí. Sí, por cómo fue manejada tu salida, realmente, personalmente. Sonreí. Fue una disculpa real, genuina, vulnerable. Lo pude saber por su tono, por su lenguaje corporal, por la forma en que bajó su mirada un momento. Aceptado, dije, aceptado completamente.
Los documentos fueron preparados durante las próximas 2 semanas. Roberto trabajó intensamente con los abogados de Synergix para crear un acuerdo que fuera técnicamente válido, legalmente a prueba de futuros cuestionamientos y completamente confidencial. El nuevo arrendamiento fue transferido a nombre de Synergix Capital SL. Una pensión de 30 millones fue estructurada, pagada en plazos iguales durante 5 años, enmascarada en los registros de la empresa como Acuerdo de litigio de derechos de propiedad, resolución de disputa anterior. Fue cuidadosamente redactado, cuidadosamente estructurado, cuidadosamente diseñado. El 10 de abril de 2024, 16 días después de que Roberto enviara el documento inicial de desalojo, 30 días después de mi despido, firmé los nuevos documentos en la oficina de Roberto. Synergix Capital firmó. El propietario del terreno, la Fundación Patrimonio Industrial de Madrid, fue informado formalmente del cambio administrativo y dieron su consentimiento legal. Legalmente, formalmente, completamente, todo fue resuelto. Lo que cambió para mí fue más que dinero. Aunque 30 millones de euros durante 5 años es definitivamente dinero, es aproximadamente 6 millones por año. Dinero que me permitiría vivir en el lujo si quisiera. Fue la validación. Fue el reconocimiento público, aunque confidencial, de que 20 años de trabajo responsable, de llevar las cosas sobre mis hombros sin buscar gloria, de hacer lo correcto simplemente porque era lo correcto, eso tenía valor. Que mi antigüedad, mi experiencia, mi conocimiento institucional, estas cosas que una empresa joven y dinámica decide que son obsoletas cuando quiere sangre nueva y energía disruptiva, resultaron ser lo más valioso que poseían. Un mes después, recibí una llamada de Martín Rodríguez. Solo quería verificar que estuvieras bien, dijo. Sonaba como si no supiera cómo navegar la situación completamente. Con todo lo que pasó, con los papeles, las negociaciones, quería asegurarme de que no hay rencor, de que podemos terminar esto como personas profesionales. No hay rencor, dije, y lo decía completamente en serio. Synergix hizo lo que las empresas hacen, intentó optimizar, intentó ser más joven, más dinámico, más alineado con las tendencias del mercado. Es naturaleza corporativa pura, es evolución empresarial. El problema fue simplemente que no revisaron sus propios documentos antes de hacerlo. Fue un descuido administrativo que tuvo consecuencias. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Voy a estar excelente, dije, y era la verdad completa. Y tenía razón. Ahora, mientras escribo esto, mientras reviso estos eventos que sucedieron hace poco más de 6 meses, que sucedieron hace poco más de un trimestre, que sucedieron en lo que se siente como otra vida. Estoy en mi apartamento en Salamanca, en el barrio donde siempre quería vivir en Madrid. He viajado. He pasado tiempo leyendo libros que no tenía tiempo de leer cuando estaba atrapado en la política corporativa de Synergix. Leía a García Márquez nuevamente, a Cortázar, a autores que no había tocado en una década. He consultado con algunos negocios más pequeños en la región sobre asuntos de infraestructura y planificación técnica. He tenido mucho tiempo para pensar, reflexionar, procesar lo que sucedió. Lo que sucedió no fue sobre venganza, aunque ciertamente fue una forma de justicia poética, de que el universo balanceara la ecuación. Lo que sucedió fue sobre reconocer que el dicho más viejo del mundo corporativo, no hay nada personal, solo negocios. Simplemente no es verdad. Nunca lo ha sido. Todo es personal. El factor humano siempre es personal. Las decisiones que toma una empresa sobre sus personas, sobre quién retener, quién descartar, quién es sangre nueva, con potencial infinito, y quién es viejo peso muerto, estas decisiones tienen consecuencias reales, consecuencias que afectan vidas, dignidad, futuro. Miguel Ángel, el CEO que inicialmente autorizó mi despido sin revisar sus propios documentos, aprendió eso. Y creo honestamente que es una mejor persona por haberlo aprendido. Creo que es alguien que ve a sus empleados como personas primero, recursos segundo. La empresa aprendió a revisar sus propios registros, a asegurar que los documentos fundamentales, los documentos que hacen posible que operen, que literalmente los sostienen legalmente, estén correctamente documentados y actualizados. Cosas que debería haber hecho hace 20 años cuando Klaus debería haber completado la transferencia de arrendamiento. Y yo aprendí algo profundo sobre mí mismo, que aunque soy una persona paciente, que aunque acumulo grietas en silencio, soy también una persona que no olvida, que aunque acepto los cambios corporativos naturales, no acepto la hipocresía,
No acepto ser descartado basándose en mentiras. Y que cuando el universo decide bromearte colocando el poder completo en tu mano, incluso por accidente administrativo, tienes una responsabilidad de usarlo con cuidado, con inteligencia, con cierta medida de dignidad. No para destruir, sino para hacer un punto, para enseñar una lección. Para recordar que en el mundo corporativo, en la vida, siempre hay consecuencias. 20 años. 2 décadas. Un contrato que nadie verificó. 800 millones de euros en valor real en un terreno. Una transferencia de arrendamiento que nunca sucedió. Una carta de triunfo que guardé sin saber que la guardaba. Y una lección que, espero, no se olvida en los pisos superiores de Synergix durante mucho tiempo. Algunas veces, la mejor venganza no es ganar de forma destructiva. Es simplemente ser visto. Es ser reconocido. Es que admitan su error. Es que pidan disculpas. Y es continuar viviendo, sabiendo que hiciste lo correcto, de la manera correcta, al momento correcto.